vida. Sorteamos premios de los 12:21 en toda la República Argentina. Seguimos en vivo y en directo en el 105.3 en la ciudad capital, en las repetidoras de todo el país y por supuesto en nuestro canal de YouTube, SDN-digital en vivo, para que puedas compartir el link con la gente que crea que es conveniente informarse con nosotros. Y a la información nos vamos porque vamos a hablar con la secretaria adjunta de UPCN en la seccional San Luis, Romina Castillo, que gentilmente ha venido. Romy, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a estar en estos estudios. No, me acuerdo, en el programa del Indio estuviste en aquel momento, lo hablábamos en off hace un ratito. Tal cual, pasaron 2 años y pico de eso ya. Exactamente, así que bueno, un saludo al Indio, aprovecho para mandarle. Mandamos un abrazo al Indio, que está ahí peleándola firme. Tal cual, así es. Hablando de peleándola firme, vienen peleándola firme desde hace un tiempo a esta parte con el tema de aumentos, con el tema de recomposición salarial, que no es lo mismo, ya me vas a explicar cómo es un poco, y también por esto del bono que otorgó el gobierno provincial. ¿Qué opinión te merece respecto de estas decisiones políticas que ha tomado la provincia? Así es. Bueno, primero nosotros venimos llevando adelante con mucho esfuerzo una mesa de trabajo con el Ejecutivo Provincial, donde nos reunimos precisamente a solicitar las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que una necesidad muy específica es llegar a fin de mes. Claro. Sí, sabemos que la canasta básica hoy está superando el 1.400.000 y los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública no llegan a eso, por ende siempre es un pedido el aumento salarial, como lo es las recategorizaciones, la devolución de las plantas permanentes, ¿no? Que es algo que reiteradamente venimos solicitando, así como bueno, algunos pedidos específicos de acuerdo a los ministerios y a los lugares de trabajo, ¿no? Nosotros habíamos solicitado un bono, ¿sí? Teniendo en cuenta que necesitamos un alivio inmediato al bolsillo de los compañeros y las compañeras, ¿no? Porque hay una realidad que no se está llegando a fin de mes, que si bien la inflación, bueno, ahora con los últimos índices que salieron de abril, ya está en el 12%, el aumento que hemos tenido es del 10%, más el bono de 300.000 que dio la provincia, pero uno va al supermercado y se encuentra con otra realidad, con que los precios han aumentado un montón y si no podemos ver las colas que hay para poder comprar carne más económica en Sol Puntano. Claro. Entonces, bueno, la problemática está, se ve, y los trabajadores y trabajadoras de la administración pública no somos ajenos a esa problemática. Entonces, bueno, consideramos que el bono es una buena medida inmediata. Sí, es una buena medida inmediata porque inyecta plata en los bolsillos de los compañeros y compañeras y eso permite poder llegar a fin de mes, pero no alcanza. Sabemos que es una medida que no alcanza, necesitamos un aumento salarial real que impacte en los bolsillos y no solamente un aumento salarial, sino que esto es algo importante que siempre se lo solicitamos a las autoridades, que nosotros tenemos en el recibo de sueldo en una parte muy grande de no remunerativo. Esto que implica que no está en el básico. Entonces esto perjudica a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están próximos a jubilarse porque se terminan jubilando con la mínima. Entonces no solamente pedimos aumento salarial, sino que también pedimos que todos esos aumentos vayan alimentando al básico. Bien. Sí. Es decir, el bono por única vez no va ni a jubilación, ni al básico, ni a nada. A nada. Es un paliativo inmediato que hacía falta. Claro, hacía falta, es necesario, pero es más necesario un aumento salarial. ¿Qué referencia tenés un bono de 300.000 pesos para el básico tradicional de un trabajador de la administración pública? En porcentaje, digo. Un 30%. Un 30%. Sí. ¿Y ustedes están pidiendo qué recomposición salarial en referencia a lo que es la inflación habitual? Nosotros la recomposición salarial no la pedimos en base a la inflación. Bien. Porque sabemos que la inflación, bueno, con este gobierno es medio mentirosa. Es medio mentirosa porque cuando uno va al supermercado se encuentra con otros precios. De hecho, el índice de precios al consumidor es mucho más que la inflación. Entonces nos basamos con el básico indispensable para vivir, que hoy se plantea como 1 millón, está arriba de 1.400.000. Entonces nosotros planteamos ese el monto. No, que un trabajador y una trabajadora no ganes menos que 1.400.000, que hoy no llegan nuestros sueldos a ese monto, ¿no? Entonces lo que están pidiendo es que no sean pobres.
Exactamente. Que no esté bajo la línea de la pobreza. Exactamente. Porque además eso trae... ¿no? Sí, parece una locura. Es una locura lo que estamos pidiendo, pero es real. Es lo que estamos atravesando y teniendo en cuenta que el contexto nacional, mundial también podría decirse, ¿no? Pero el contexto nacional que estamos atravesando, donde la discusión pasa por cuidar el trabajo, ¿no? La discusión pasa por pelear despidos. ¿No? Han habido muchísimos despidos en el gobierno nacional, muchísimos. Este presidente pretende seguir despidiendo trabajadores y trabajadoras. Bueno, hoy en nuestra provincia intentamos no discutir eso y sí poder discutir el avance en materia salarial para que los compañeros y compañeras puedan llegar a fin de mes. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que si no llegan a fin de mes empiezan, esto es como una cadena, ¿no? Empiezan a haber problemas. Entonces, no tengo plata a fin de mes, no tengo para pagar el colectivo, falto al trabajo, esto hace que me descuenten, que me quede en mi expediente, después lo usan para despedir. Digo, se va armando toda una bola de nieve tremenda y simplemente por no llegar a fin de mes. Entonces, lo que se solicita es un aumento salarial para no ser pobres. En referencia a los despidos, Romina, ¿cómo lo han sufrido? ¿Lo han sufrido? ¿Han tenido muchos despidos? ¿Los afiliados de UPCN? ¿Cómo lo vienen trabajando eso? Nosotros lo venimos trabajando, como te decía antes, en las mesas de trabajo que tenemos con diferentes ministerios, ¿no? Los despidos que sufrimos fue, bueno, cuando se dieron todo lo que tenía que ver con los certificados médicos truchos. Sí, bueno, ahí fueron muy pocos los que nos tocaron a nosotros personalmente, y después hemos tenido, no sé, despidos en algún ministerio que hemos podido reincorporar a la trabajadora, en este caso, que había sufrido el despido injustamente, y por eso pudimos reincorporarla, y bueno, y venimos trabajando en mesas de trabajo para evitar estos despidos, y más teniendo en cuenta la ley que está mandando el gobernador de ministerios, ¿no? Donde, bueno, él plantea reducir un 30% los ministerios, y lo que nos han explicado es que este 30% de reducción sería de funcionarios y funcionarias. Entonces, bueno, obviamente que nosotros estamos muy en estado de alerta frente a estas medidas para que ese 30% realmente sea de funcionarios y funcionarias y no toque a los trabajadores, ¿no? Hace algunos minutos el gobierno de la provincia de San Luis publicó en las redes sociales los puntos clave de la nueva ley de ministerios. Como bien decías vos, una reducción del 30% de las estructuras políticas administrativas, eliminación de 8 estructuras, un ministerio, Ciencia e Innovación, y 7 secretarías de Estado. Los objetivos que calcula el gobierno es austeridad en la gestión, optimización de recursos públicos y modernización del Estado. ¿Cómo queda el gabinete? El gabinete queda de la siguiente manera: el gabinete general, una Secretaría General de la Gobernación, 8 ministerios: Hacienda e Infraestructura, Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Productivo, Desarrollo Humano, Seguridad, Turismo y Cultura. Y las secretarías de Estado son 5: Deporte, Transporte, Legal y Técnica, Personas con Discapacidad y Política Habitacional. La reducción es significativa. Sí, es bastante significativa, pero bueno, esperemos que los trabajadores y trabajadoras de estas 8 estructuras que han eliminado puedan ser reacomodados en otras estructuras, y bueno, y si no, tendremos que empezar a tomar algunas medidas, ¿no? Pero nosotros lo venimos hablando, lo venimos planteando, lo que nos han dicho es que no va a haber despidos, pero como te decía anteriormente, estamos en estado de alerta en el caso de que lleguen a haber despidos para poder accionar inmediatamente de manera gremial en un primer momento, ¿no? En primer momento. Un empleado que es trasladado, reacomodado, reubicado de alguna de estas estructuras, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Qué siente el empleado? ¿Cómo lo maneja? Miedo. Los trabajadores y trabajadoras tienen miedo. Sí, tienen miedo porque... A ver, y este miedo no es nuevo, sí, porque tampoco vamos a decir que es todo nuevo, que todo empezó hace un par de años, no. Este miedo no es nuevo porque nosotros nos regimos por un estatuto, sí, porque nosotros tenemos contratos que se renuevan cada 3 meses, sí, porque la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras no tienen planta permanente, lo que eso hace tener más miedo sobre tu continuidad laboral. Imagínate cada 3 meses estar pensando en la posibilidad de que te quedes sin trabajo. Eso afecta un montón psicológicamente a los compañeros y compañeras, ¿sí? Y hacen muchísimos años que
que nosotros, o sea, hace muchos años que nosotros venimos solicitando, pero hacen más de 40 años que nos manejamos de esta manera. Por eso te decía que esto no es nuevo. No es nuevo. Sí. Hacen más de 40 años que nos manejamos de esta manera y por eso un objetivo de nuestro sindicato de UPCN es poder llegar a lograr el convenio colectivo de trabajo. Claro. No, cosa de, bueno, que no sea si le caíste bien a un jefe o una jefa, que no sea si, como nosotros le decimos a los trabajadores, si sos chupamedia o no sos chupamedia, sino que se tenga en cuenta tus tareas, tus funciones, tus capacitaciones, digo, una serie de requisitos y que protejan el trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Hay una ondanada o campañas mediáticas que lo ubican al empleado público como vago, como chanta, como... ¿Esto les ha influido negativamente? Digo, porque si no funciona el empleado público, no funciona el Estado, y si no funciona el Estado, no hay servicios. No hay... Exactamente, que es lo que nosotros también siempre hablamos en las asambleas con los trabajadores y trabajadoras del Estado, somos los trabajadores. Porque el Estado, un hospital vacío, la verdad que no funciona, no te atiende, una escuela sin maestros no sirve de nada. Claro. En una oficina donde vas a hacer X trámite, si no hay personas, no funciona. Entonces, el Estado somos los trabajadores y trabajadoras, y esto de que nos traten de ñoquis y demás no es nuevo, si no recordemos los programas de Gasalla de los 90. Sí, claro. Sí, claro. Pero sí, por supuesto que es fuerte, que nosotros también lo discutimos y de hecho en la denuncia que hicimos con lo de los narcotés, ¿sí? Planteamos también esta estigmatización, ¿no? Porque entre que nos dicen ñoquis, ahora también somos narcotraficantes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una estigmatización muy grande la que se hace con los trabajadores del Estado, teniendo en cuenta que sin trabajadores no existe el Estado. Y que el personal ejecutivo, político, es temporal, ¿no? Porque exactamente, cada 4 años, eso ¿no? también es algo que siempre planteamos, ¿no? Los jefes pasan, los trabajadores quedamos. Claro. Y quienes sabemos cómo se lleva adelante en cada una de las dependencias provinciales y municipales somos los trabajadores y trabajadoras. Estamos con Romina Castillo, secretaria adjunta de UPCN, seccional San Luis. Hay una gran cantidad de comentarios, estarás viendo en pantalla la gran cantidad de comentarios que hay en nuestro canal de YouTube. Algunos vamos a ir leyéndolo. Lorena dice: queremos la canasta básica, una Tal cosa, cual. claro que es lo básico. Si no fuera por UPCN hubiera perdido mi trabajo, dice Ay, Héctor, Héctor. ¿no? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Van escribiendo la gente: saludos para vos y para todo el equipo de UPCN, dice Mónica. Van entrando algunos mensajes, siempre acompañando a los empleados públicos. Un montón de comentarios, un montón de mensajes. Saludos, compañera Romina, dice: seguimos en unidad luchando por nuestros derechos en un contexto convenio colectivo urgente necesitamos. Bueno, es un pedido recurrente, ¿no? Un pedido recurrente, y es una deuda que tiene el gobierno provincial, sea el anterior o el que fuera, con los empleados públicos, Sí, ¿no? sí, es una gran deuda que tienen, porque consideramos que, bueno, queremos, a ver, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Reglas claras. Claro. Eso estamos pidiendo. Reglas claras, que no tengamos el corazón en la boca cada 3 meses para ver si me renuevan o no me renuevan el contrato, que no dependa de el humor de la autoridad, Claro, el funcionario de turno, de turno, que si le caí bien, le caí mal, o hoy se levantó de mal humor. No, que dependa de mi trabajo, de mis capacidades, de mis ganas de capacitarme, porque además sucede eso. Imagínate que si tenemos trabajadores y trabajadoras que la sociedad nos estigmatizan, nos tratan de ñoquis, de que no hacemos nada, de que los trabajadores saben que trabajamos y saben que somos indispensables para que las tareas del Estado se lleven a cabo. Y al interior tenés funcionarios que maltratan, claro, porque eso también existe, porque si hay maltratadores en el Estado son los funcionarios, no son los trabajadores, y un sueldo que no llegas a fin de mes. Claro. ¿Qué ganas tenés de ir a trabajar? Es un combo nocivo. Entonces, claro, es un combo nocivo que va generando diferentes problemáticas en la salud mental, y en estos tiempos donde la salud mental se torna tan importante porque estamos tan llenos de información que terminan desinformando, ¿no? Claro. Porque, bueno, las redes de TikTok, esto, aquello, ¿no? Generan todo un combo de desinformación que, bueno, que nos hacen mal a la salud, Claro, y nos hacen mal a la salud mental. Y ahí tenemos el estrés crónico, la ansiedad, burnout, el síndrome de burnout, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, no queremos llegar a eso. No queremos que ningún trabajador padezca eso. y mucho menos siendo pobre.
y muchísimo menos siendo pobre. Porque pero si no satisfacemos las necesidades básicas, va a estar complicado satisfacer el resto. Claro, sí, porque no se puede estudiar, no se puede aprender, no se puede hacer. Con hambre no se puede pensar, no se puede ya pensar. Lo decía la canción. Lo decía la canción. Exactamente. Romina, dentro de esta infoxicación a la que haces mención en redes sociales, este exceso de información, muchas veces en fake news, en deepfake y demás, Sí. hay una constante que se ha dado en contra de los sindicalistas, las personas de gremio que representan a los trabajadores, de que son garcas, que son vagos, de que se hacen millonarios. ¿Cómo manejan esto? Esto ha generado incluso en la gente, ha repercutido y hay gente que incluso lo cree. Hay gente que lo cree. Ajá. Por suerte, nosotros tenemos un muy buen contacto con los trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Nosotros no somos dirigentes que estemos aislados de lo que les pasa. Primero, porque somos empleados públicos igual que ellos y cobramos exactamente lo mismo, ¿no? Pero segundo, porque tenemos contacto permanente. Nosotros permanentemente vamos a los lugares de trabajo, permanentemente hacemos asamblea, tenemos nuestro teléfono, todos nuestros afiliados saben que tienen nuestros teléfonos, que nos comunicamos, que estamos... Entonces, no existe esa separación de son unos tránfugas que se roban la plata, que no existe porque nos ven todo el tiempo y ven cómo los recursos de ellos terminan sirviendo también para ellos. De hecho, que fue también todo un eje de nuestra campaña antes de las elecciones que tuvimos de comisión directiva en el 2022, el edificio nuevo. Bueno, eso se hizo con la plata de los trabajadores y trabajadoras y está a disposición de los trabajadores y trabajadoras. Entonces es como una cuestión bastante transparente, es la que se nos da específicamente en nuestro sindicato en San Luis, que nuestros afiliadas, los trabajadores y trabajadoras de San Luis, no piensan que nos enriquecemos a costa de ellos porque nos ven todos los días con ellos, ¿no? Nos ven llegar en las mismas movilidades que antes o en colectivo igual que ellos. Digo, tenemos las mismas condiciones, entonces ese contacto permanente no hace que no tengamos ese tipo de dificultades, ¿no? Respecto de eso quiero preguntarte porque hay como una mecánica comunicacional que trata de dilapidar el trabajo. ¿Qué se busca? Que no haya sindicatos, que no haya representación sindical para con los trabajadores, no digo solo de UPCN, sino de los distintos gremios privados o incluso estatales. ¿Se busca que la representación disminuya, que sea poco creíble o que descrean del trabajo gremial? Se busca mayor explotación. Ajá. Eso se busca, ¿no? Y de hecho lo podemos ver en la reforma laboral que plantea el gobierno nacional, ¿no? Donde es mucho más fácil para el empleador negociar con un solo trabajador que negociar con un sindicato. Claro. Pero es mucho más fácil aumentar la explotación laboral en un solo trabajador que en un conjunto de trabajadoras y trabajadores organizados. No, ese es el gran problema. Y por eso intentan denigrar la tarea del sindicato permanentemente. Que de hecho nosotros también lo hablamos con nuestros afiliados. Cada vez que hay alguna problemática, nosotros no exponemos a los trabajadores que sabemos que tienen contratos cada 3 meses, sino que vamos los representantes gremiales y somos los que planteamos lo que está sucediendo, la realidad y cuáles son las condiciones para poder mejorar la calidad de vida de esos compañeros y compañeras. Bueno, lo que buscan es que eso no exista. Entonces, si eso no existe, yo empleador me siento con vos, trabajador solito, y te digo, mira, te voy a reducir el sueldo del 50% y si no te gusta, tengo una cola de gente atrás tuyo para reemplazarte. Claro. Entonces, al trabajador no le queda otra que si quiere seguir manteniendo a su familia, si quiere seguir llevando la comida a su casa, tiene que aceptar las condiciones que le pone el empleador sin ningún derecho, claro, sin nadie que pueda protegerlo. Eso es lo que buscan. Por eso van en contra de los sindicatos, por eso van en contra de los convenios colectivos, por eso van en contra de la organización de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Para poder explotarlos más. Claro. Y que nada, dice, cada cual se defienda solo, ¿no? Por eso es la instalación del individualismo también, tal, ¿no? Cual. Comunicacionalmente hablando, de que cada cual se la rebusque solo. Exactamente. Es grave, es peligroso. Es muy peligroso y además hay algo que también tenemos como muchos dichos nosotros cuando hablamos con los compañeros y compañeras, pero que son cosas que salen así, ¿no? Hablando, discutiendo en asambleas y demás van saliendo. Nadie se salva solo. Claro. En la historia de lucha del movimiento obrero mundial y argentino, que es muy rica, nuestra historia de lucha, nadie se salva solo. Nunca nadie se salvó solo. Estamos con Romina Castillo, mirá, nadie se salva solo, empiezan a escribirlo en YouTube, todos los comentarios, y en esto de
en estas frases netflixianas, ¿no? Del Eternauta, digo, lo viejo funciona, digo, el sindicalismo funciona y va a seguir funcionando. ¿Y qué quiero traerte a colación con esto? Muchos de los afiliados y empleados estatales, para hacerlo más amplio, aquí en la provincia, 7 de cada 10 votaron que iban a cobrar en dólares, que iban a... ¿Hoy qué sienten esos afiliados? ¿Tenés devolución respecto a eso? Sí, tenemos muchísima devolución respecto a eso y la gran mayoría está arrepentido. Bueno, genial, porque se están dando cuenta que era una mentira. Sí, que no se cobró en dólares y que además hoy si cobramos en dólares pasamos de estar de uno de los primeros países de Latinoamérica cobrando en dólares a estar uno de los últimos. Sí, es más, estamos 3 para arriba, de abajo para arriba el tercero. O sea, estamos muy abajo. O sea que si cobráramos en dólares tampoco nos alcanzaría, ¿no? Pero más allá de eso, están decepcionados. Digo, esa es la realidad. Están decepcionados, están frustrados y están arrepentidos de haber votado lo que votaron, ¿no? Hay otros que no, hay otros que siguen teniendo esperanza, que va a haber luz al final del túnel. Lindo bueno, recuerdo, nosotros lamentamos que nosotros además también somos bastante realistas y les decimos la verdad a todos los trabajadores en las asambleas. No hay luz al final de este túnel. Este túnel lo único que nos trae es oscuridad. Sí, y es una cueva más que un túnel. Exactamente. Mamita, cada vez menos derechos para los compañeros y las compañeras. Entendemos que es necesario tener esperanza y más en momentos tan desoladores donde estamos atravesados por todas estas cosas que decíamos antes, ¿no? Pero la esperanza no es con este presidente que tenemos actualmente, ¿no? Está claro que con este presidente no vamos a llegar a ningún lado. Pero sí tenemos que tener esperanza en el poder que tenemos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Claro. Esperanza en que tenemos que organizarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que debatir y tenemos que luchar colectivamente para defender nuestros derechos que hoy nos los quieren arrebatar y para luchar por más y mejores derechos, ¿no? Uno imagina a aquel empleado o empleada pública que eligió a Milei como presidente y las primeras medidas fue echar empleados públicos, ¿no? Exactamente. Sí, por eso te decía al principio que la cantidad de ya van más de 30.000 trabajadores a nivel nacional despedidos. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero bueno, y ahora planteó el presidente que van a seguir echando, que van a reducir casi todo el personal del INTI, del INTA, sí, entonces claro, van a seguir los despidos a nivel nacional y eso es bastante problemático, ¿no? Romy, ¿y tenés certeza que en el gobierno provincial no vaya a pasar eso? Certeza no tengo. Yo la única certeza que tengo es que nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias si eso llega a suceder. Es la única certeza que tengo. Después plantean que no va a suceder, pero como te decía antes, nosotros estamos en estado de alertas, porque si sucede vamos a actuar rápidamente. ¿Por qué te digo esto? Porque esto del narcotest, ¿no? Aquí en la provincia y los exámenes de idoneidad a nivel nacional, de los cuales nadie habla porque los pasaron con éxito todos los empleados públicos, en un gran porcentaje. Sí, digo, y los narcotest dieron 2 o 3 casos nada más acá en San Luis. Parece ser más que nada una medida tribunera, ambas cosas, ¿no? Sí, y nosotros de hecho desde el sindicato fuimos el primero seguro y el único creo que también sindicato en oponernos fuertemente al narcotés. Nosotros impusimos un recurso de amparo en contra del narcotés para que se dejaran de hacer. De hecho estuvieron parados 2 semanas los narcotés para trabajadores y trabajadoras, no para funcionarios, eso que lo maneje el gobierno, pero sí para los trabajadores y trabajadoras. Eso nos llevó a tener una serie de conflictos y bueno, terminar en una mesa donde nos sentamos con quien está, con el ministro de gobierno, por supuesto, y con el funcionario que está a cargo de los narcotés, porque hay muchos grises. Viste que lo que no plantea la ley, y bueno, es una trampa. Sí, lo que no está prohibido está permitido. Exactamente, nosotros lo vemos como una trampa, entonces bueno, frente a eso nos sentamos para que nos aclararan todos esos grises para poder llevar tranquilidad también a los compañeros, porque la realidad es que los citaban de un día para otro, no sabían qué hacer. Bueno, pudimos llegar a algunas medidas porque ponele, lo que nos pasaba era los trabajadores del interior que los hacían viajar a San Luis o a Mercedes, que eran los centros donde se realizaba el narcotés, y tenían que pagarse de sus bolsillos el viaje. Entonces una locura. Obviamente que eso lo planteamos, bueno, ahora eso
operativo van a ser distintos puntos, va a haber uno en el norte de la provincia, uno en el Valle del Conlara, distintos puntos para que los trabajadores no tengan que afrontar de su sueldo los gastos que corresponden al gobierno, por más que el narcotés sí lo pague el gobierno, esto también aclararlo, no, porque a los funcionarios se los hacen pagar, pero a los trabajadores no. Bien. Y bueno, nos aseguraron que, por supuesto, no lo van a usar para despedir, porque además nosotros planteamos, teniendo en cuenta que, a ver... ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es el objetivo del narcotest? ¿Qué te dijeron? Y para ello el objetivo del narcotest es controlar que, por ejemplo, ningún chofer de ambulancia esté drogado cuando esté transportando a pacientes, ¿sí? Es raro porque una vez si sale sorteado le hacen narcotest y después no sabés qué puede pasar. Es contrafáctico, digo, pero... No, y además, que es lo que nosotros le planteábamos, ¿no? No es ilegal el narcotest. Nosotros no estamos planteando ni que no lo hagan, sino que lo hagan como corresponde, ¿no? De hecho, la OIT plantea cómo se hace. Entonces, es muy simple. Lean lo que dice la OIT e implementenlo. Bueno, no, ellos quisieron implementarlo de otra medida. Bueno, entonces, por eso pusimos un recurso de amparo, bueno, y por eso nos juntamos para ver, bueno, ellos lo van a implementar así, como planteabas, con sorteos, que... Bueno, la cuestión es, ¿qué pasa si da positivo? Sí. ¿Qué sucede? Que era nuestro planteo. Se supone que el Estado lo que tiene que hacer es, si hay un trabajador, trabajadora, que le da positivo, porque ahí hay que empezar a diferenciar, ¿no? Te da positivo porque te tocó un lunes y el fin de semana... Si no estabas trabajando, es tu vida privada y el artículo 19 de la Constitución Nacional te lo respeta. ¿Sí? Entonces, ya si haces algo con eso, ya es ilegal. Después, bueno, si vemos que ese trabajador, trabajadora, tiene realmente un consumo problemático. Adicción. Una adicción, exactamente. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Lo va a echar o va a tomar los recaudos necesarios para contener como corresponde? Bueno, según ellos, se los va a contener. Bueno, perfecto, para eso está el centro especializado. Entonces lo que nosotros planteamos es, queremos una mesa, además de con el ministro de Gobierno y con el encargado del narcotest, con el centro para evaluar los casos, en caso de que dé positivo, para poder evaluarlos en conjunto con ellos, porque nosotros conocemos del tema, tenemos profesionales al interior del sindicato que estamos haciéndonos cargo del tema. Lo serio sería que se individualicen los casos, se trate con la privacidad correspondiente. Por supuesto, por supuesto. Y con la subjetividad que corresponde, ¿no? No es, son todos drogones, son todo vago, ¿no? Exactamente. Que es un poco, me parece que fue el espíritu y es un problema. Claro. Es un problema de salud. Eso es lo que tienen que entender. Y más en estos contextos, que además la adicción se profundiza y lo vemos, y lo vemos en nuestros barrios, y lo vemos en los niños, y vemos lo que está sucediendo, porque no estamos negando la problemática existe. Es que es una problemática que va de la mano, y en esto casi te parafraseo, pero digo, viene de la mano con el estrés, ¿no? Exactamente, viene de la mano con el estrés, con la pobreza, con... Y el pluriempleo, cómo llega a algunas personas a terminar su trabajo administrativo y subirse a un Uber, a una moto para hacer pedido ya. Digo, no cualquiera puede sostener eso y genera una problemática que me parece que puede ser mucho más... Es más fácil subir el sueldo. Exacto. Digo, perdón, pero no es que simplista el tipo, pero es que realmente sí, porque y no sucede. De hecho, tuvieron que salir del Estado Nacional a impedirle a los militares que hicieran Uber. Claro. Bueno, pero si están haciendo Uber es porque no llegan a fin de mes. Bueno, lo mismo está pasando en nuestra provincia. Y tenemos un montón de compañeros y compañeras que tienen pluriempleo, que salen de trabajar, ya sea de la provincia o de la municipalidad, y se van a hacer Uber, se van a hacer changas, se van a lo que encuentren. Claro. Porque eso también es una realidad, no hay trabajo. Entonces sabemos que no hay trabajo. Bueno, todo eso es una bola, por eso te decía antes que cada cosita va aumentando el resto. Y además que en la sociedad también se ve, ya sufrimos en el 2001, ya sabemos cómo terminó eso. Bueno, todos estos problemas van llevando también a problemas de adicción. Claro. Es algo que va sucediendo. Y esto es lo problemático también. Exactamente, ¿no? Entonces el Estado no puede usar eso para despedir gente, sino que lo tiene que usar para crear políticas públicas para contener a esa gente. Y va a gastar el doble.
y va a gastar en el doble. narcotés, en la logística del narcotés y después en la Exactamente. contención y en la salud pública para contener. Exactamente. Es más fácil subirle el sueldo. Es más Reitero, fácil ¿no? subirle el sueldo. Le tiramos un atajo, digo, por Claro. ahí, que le conviene un poco más. Se los tiramos cada vez que nos juntamos, Sí, pero sí. bueno. Sí, ¿saben qué? Les conviene aumentar el sueldo y me parece que se Exactamente, sacan de unos hecho fue en quilombos nuestro encima. caso. Usted está gastando un montón de plata en el narcotés y hay hospitales que no tienen ibuprofeno para que los pediatras le den a los chicos cuando van con fiebre. Entonces, mirá, te conviene comprar ibuprofeno, aumentar el sueldo y hacerle el narcotés a los funcionarios que los paguen ellos. Claro, sí, ese es el tema, ¿no? El que toma la Ese fue el decisión. planteo. Parece un simplismo, ¿no? Pero, claro. Pero uno- trae un montón de cosas por detrás, ¿no? Que pero no es simple. fíjate lo simple de esta entrevista que estamos haciéndote, Romina. Estamos con Romina Castillo de UPCN, ¿no? Una entrevista simplísima que decimos los trabajadores de la administración pública que no sean pobres, que no cobren debajo de la línea de pobreza. Es una Exactamente. locura, ¿no? Que haya ibuprofeno en los hospitales y que le aumenten el sueldo para que no tengan problemas ni de adicciones, ni de pluriempleo, ni de estrés. Así es. No, pues vas a tener licencias a rabiar si tenés gente cansada. Claro. Y sí, Parece- porque además está ahí, pero es que es la realidad y también se está viendo. Claro. Porque por algo están viendo todo el cambio que han hecho en DOCEP con la cuestión de los certificados, ahora hay todo un cambio con las licencias y porque va a suceder. Claro. Si el trabajador y la Inevitablemente. trabajadora están mal, va a suceder inevitablemente que empiecen a enfermarse. Porque vos pensás que si se te bajan las defensas, hasta te agarra una gripe y tenés que estar una semana en cama. Y claro. Entonces, es eso. No somos robots que vamos a trabajar. No, somos sujetos complejos que todo nos afecta. Entonces, si ya desde el vamos no tenemos para llevarle comida a nuestros hijos a nuestras casas todos los días, Se y entra ya a complicar empezamos todo. mal. Se entra a complicar todo. Exactamente, ya todo lo demás se complejiza. Romina, hablabas recién de la reforma laboral y te quiero preguntar sobre eso y la implementación aquí en San Luis. Bueno, no cumplió el efecto necesario en el ámbito nacional, los amparos y demás. ¿Qué implementación, qué preocupación puede llegar a tener los empleados públicos o ustedes como sindicato en la implementación de esta reforma laboral en la provincia? Y mira, la reforma laboral, bueno, ahora está de nuevo en stand-by por el otro recurso que impuso la CGT, ¿sí? Todavía no está aprobada en todos sus artículos al 100%, pero también va a ser algo que esto es muy simple. La reforma laboral que implementó el gobierno nacional en la nación, en San Luis, en cualquier provincia, viene en contra de nuestros derechos. ¿Sí? Ya partiendo de las licencias para adelante, Claro. es todo negativo. No hay una sola medida en esa reforma laboral que sea positiva para los trabajadores y trabajadoras. No hay una. Supuestamente, que esto también es lo paradójico, porque le llaman reforma de modernización laboral. Y no tiene en cuenta los nuevos trabajos. Claro. Entonces, de modernización no tiene nada. Claro. Es una reforma de flexibilización y precarización laboral que lo único que hace es ir en contra de nuestros derechos adquiridos y que han sido ganados a base de sangre Claro. de los trabajadores Literalmente y hablando, ¿eh? trabajadoras. Literalmente. Exactamente. Es una reforma patronal. Exactamente. Bueno, es una Sí. reforma laboral. O sea, No son tiene beneficios para la patronal. ningún beneficio para los trabajadores y trabajadoras y bueno, pues si se empieza a implementar en nuestra provincia también estaremos ahí atentos y dando las luchas que haya que dar, ¿no? Estuvieron dando una lucha el 1 de mayo en Capital Sí. Federal, ¿no? Fueron, ¿cómo se sintieron con esa convocatoria masiva también? Una convocatoria sumamente masiva en donde que eso es lo que ellos no pueden entender. Cuando los trabajadores y trabajadoras nos juntamos en las calles, ¿sí? Además de ser en una jornada de lucha maravillosa, el ambiente que se vive es festivo. Por el solo hecho de estar luchando por nuestros derechos en las calles, realmente uno va pasando por las diferentes columnas y bueno, obviamente saludás y que te tocan que las bocinas y Claro. que no sé qué, y que digo, es un ambiente festivo. La liturgia. Sí, es maravilloso y fue una movilización bastante contundente, realmente muy importante la que se realizó fue el 30, pero en vísperas del 1 de mayo, donde, dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Una, que se reivindicó el Papa Francisco, sí, habían grandes banderas del Papa, teniendo en cuenta también que todos los legados que nos dejó, ¿no? El Papa. Y la otra, el gran lema de la marcha, donde
que es trabajo con derechos o es trabajo esclavo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que se está planteando son en contra de las medidas económicas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que no estamos a favor porque nos está llevando a un trabajo esclavo con todas las medidas que viene implementando. Así que bueno, creo que fue una marcha realmente contundente. La columna de UPCN fue extraordinaria, estuvimos con nuestro secretario general Andrés Rodríguez también participando activamente de las marchas, y bueno, realmente fue muy importante, y bueno, habrá que ver cómo continúa en la política todo esto, ¿no? Porque una gran medida en la calle tiene que tener su correlato en la política. Por último, te pregunto en lo que tiene que ver con el ámbito del Ejecutivo Nacional y también un poco del Ejecutivo Provincial. Estos dos gobiernos llegan al poder mediante el lema de la moral, ¿no? De la no corrupción y demás. Yo también sentí exactamente lo mismo cuando lo estaba planteando. Me dio risa. Digo, y después, ¿y hoy? Y hoy hay que preguntarles a ellos dónde les quedó la moral, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Sí, increíble, donde, bueno, tenemos el fenómeno Adorni, que es realmente... tenemos a Cristina presa y el fenómeno Adorni, que no pasa nada, ¿no? Que le aparecen jubiladas que le dan plata para que se compren departamentos y... No pagó ni la herencia. No, nada. Hoy salió que la herencia no la pagó y le dijo que la culpa era de las que no querían cobrar, que eran las gente... a nivel provincial, el tema del caburé, digo, son cosas que vos decís, pero... Y además... Sí. Y quien estaba a cargo de la Secretaría, pero es que es serio, y nosotros también lo planteamos. La persona que hoy está siendo como... Investigada, ahí está, mejor. Investigada es la que estaba a cargo de la Secretaría que nos implementan los narcotés a los trabajadores y trabajadoras. ¿Con qué moral viene a hablar y a decirnos a nosotros que somos narcotraficantes si pues usted está investigado por todos los chanchurros que se habrá mandado, ¿no? Y ahí la justicia tendrá que definir o no. Claro. Pero bueno, nosotros también se lo planteamos al gobierno diciendo, ¿con qué autoridad moral me venís a hablar y a decir algo cuando ustedes... O sea, si el maíz no aparece. Exactamente. Entonces, bueno, háganse cargo de lo que les corresponde, ¿no? Porque si no, parece que nos inventan un narcotés para tapar los chanchurros de ellos. Bueno, háganse cargo de lo que les corresponde también. Nos quedan algunos minutitos, 2 o 3 minutos, muchos mensajes. Ni hablar que votaron al peor presidente y al gobernador que tenemos, dicen por acá. Es una cueva más que un túnel, me gustó esa metáfora. Gran compañera, referente al sindicalismo puntano, muy clara compañera, de esta se sale unidos y organizados. Tengo una pregunta, ¿cuántos años llevas de sindicalismo? Y yo empecé personalmente como delegada de base y ahí fuimos desde el 2014. 2014, 12 años. Exacto. 12 años. ¿En 12 años pensaste que alguna vez ibas a pelear para que no perder derechos? Digo, siempre el sindicalismo pelea para conseguir más derechos, más equidad, qué sé yo, el reparto de las ganancias extraordinarias y demás. Digo, hoy pensaste que... para no perder derechos que se habían adquirido en los 30, ¿no? En el siglo pasado. Y mira, empezamos a pelear por eso en el 2015. A nosotros cuando asume Macri a mí me echan. Mira. Apenas asume, lo primero que hace es, no solamente a mí, digo, a todos mis compañeros y compañeras nos despidieron. Entonces, a partir de ahí empezamos a pelear para no perder derechos, porque fue complejo, fue compleja la gestión de Macri como presidente. Yo era trabajadora del Estado Nacional y estaba en UPCN Nacional, ¿sí? Ahí empecé a hacer toda mi carrera sindical y después entró al Estado Provincial y ahí empezamos con la seccional de UPCN San Luis. Entonces, bueno, la gestión de Macri fue compleja, la de Alberto... tenemos algunos reparos a pesar de que era peronista, pero bueno, la verdad es que no hizo las cosas demasiado bien. Y bueno, esta ni hablar. Entonces, bueno, hay algo que tenemos claro. Cuando uno se mete en el mundo sindical, tiene claro que va a pelear toda su vida. Sí. Entonces, con esa mentalidad uno ingresa y eso sucede. Si es por más derechos, bienvenido sea. Y lamentablemente, si es para no perder los que tenemos, hay que seguir luchando. Así que creo que
la lucha por una u otra cosa es algo que nos atraviesa en todo el recorrido, ¿no? Romina, ha sido un gusto charlar con vos. Seguramente vamos a tener varias charlas más, por lo menos hasta 2027, ¿no? De lo que queda con la reforma laboral, el 70-2023, que ya nadie se acuerda y que hizo horador varios derechos. Exacto. Y porque todavía existe un ministerio de modernización del Estado, que lo único que ha modernizado es la forma de despedir trabajadores, ¿no? Y de achicar el Estado, un Estado que cada vez está más ausente y se siente, ¿no? Así que te agradezco. Seguramente te vamos a molestar en lo próximo, de cara a la próxima movilización de CGT, que me dicen, por privado me estaban diciendo que está a punto de determinarse según lo que dictamine la justicia, ¿no? Sí, están ahí, está en la cocina. Está en la cocina viendo cuál va a ser la próxima medida, que de hecho se dijo en la marcha del 1 de mayo, que bueno, estamos en contra de este gobierno y vamos a seguir implementando diferentes medidas porque estamos defendiendo nuestros derechos, como vos bien decías antes. Así que bueno, agradecerte, Chueco, por la invitación y bueno, por supuesto que estamos a disposición, ¿no? Muchísimas gracias por la visita y saludos a todo el equipo UPCN. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la audiencia y bueno, seguiremos en la lucha. Seguiremos en la lucha, así será, y aquí estaremos para darle difusión. Amigos, amigas, nos tenemos que ir, 13 un minuto en toda la República Argentina. Rodríguez, ¿nos encontramos mañana? Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, en el mismo lugar, a la misma hora. Así es, que tengan una excelente jornada, un les garube finito.